En la capilla y repique de campana. Hola hermanos, el día de hoy, 7 de enero del 2021, es jueves después de la Epifanía. En algunos lugares ustedes comenzarán a ver cómo hay algunos que comienzan, digamos, lo que nosotros ya hemos hecho de lunes a miércoles prácticamente. Pero en fin, vamos, no vamos a entrar en esa discusión, creo que hemos hablado bastante de eso. Hoy es día de San Raimundo de Peñafort, que realmente él muere un 6 de enero. Lo que pasa es que, lógico, no se puede colocar ahí en el día de la Epifanía, entonces se traslada su celebración para el día siguiente. Dominico, vamos, nacido en Peñafort, en lo que era Aragón en ese momento, el reino de Aragón, y bueno, muy bien formado, estudió en Bolonia, allí en Bolonia conoció a la orden de predicadores, a los dominicos, y decide cuando regresa a Barcelona, porque había estado mucho en Barcelona, pues hacerse dominico, renuncia a varios títulos que le habían dado, porque en la catedral lo habían nombrado canónigo, en fin, un montón de cosas, porque era una persona muy, muy inteligente. Amigo de Santo Tomás de Aquino, de hecho a Santo Tomás le va a pedir que escriba la Suma contra Gentiles, o sea, tratado de apologética que hasta el sol de hoy es sumamente útil, sin duda. Y luego él se encargará de pues redactar y de compilar lo que se llama los decretales de San, o de Gregorio IX, que va a ser lo que más adelante será el Corpus Juris Canonici, o sea, el Código de Derecho Canónico. Por eso es el patrono de los abogados, de los canonistas, por esta responsabilidad que se le encomendó. Fue canonizado en 1542 por el Papa Paulo III. En fin, se trata de una persona extraordinariamente inteligente y que con una capacidad de síntesis y una mente legal, legista, digamos, no leguleyo, no sé, legista, que es capaz de ordenar las leyes de una manera. Y ustedes dirán, ay, no, pero las leyes, no, el espíritu es lo que cuenta. No, somos una institución, la iglesia es una institución humana, evidente, inspirada por Dios, rectorada por el que vamos a hablar precisamente en el Evangelio del día de hoy, pero que necesita precisamente una legislación y además el Corpus Juris Canonici o el derecho canónico además va a contribuir al Corpus Juris Civilis, es decir, al derecho romano que tanto bien hace y que es la base para toda la legislación en el mundo occidental. Raimundo de Peñafort está detrás de esto. Además, recuerden que es cofundador, se le considera cofundador con San Pedro Nolasco de la Orden de la Merced, de los mercedarios, porque él redactó la regla. O sea, él fue el que puso en orden cuáles iban a ser las constituciones, digámosle, para utilizar los términos modernos de lo que van a ser la Orden de la Merced. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Ya saben, seguimos en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, lo terminamos y luego pasamos al capítulo 5, los primeros 4 versículos. Queridos hijos, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Además, Jesús nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Círculos concéntricos, acuérdense, sigue ampliándose el círculo. Entonces, el amor consiste en que Dios nos amó primero, no en que nosotros hayamos amado a Dios. El que ama a Dios debe amar también a los hijos de este Padre. ¿Por qué? Si no, ¿qué sentido tiene? Evidentemente, está girando esto una vez más al deber de lo que nos decía ayer. Debemos amar a nuestros hermanos. El otro elemento, el creer. Ese creer no es un fideísmo, sino que es una fe que desemboca en el amor. O sea, fe y caridad van juntas, evidentemente va la esperanza, ¿no? Pero sin eso no hay un equilibrio legítimo, porque hay algunos que dicen amar a Dios, pero no aman al prójimo, a quien sí ven. Acuérdense lo que dice, quien dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su prójimo a quien sí ve, es un mentiroso. Entonces, esta es la clave del asunto. Y luego, ¿cómo demostramos ese amor? Vuelve el círculo concéntrico, se va ampliando, cumpliendo los preceptos, cumpliendo los mandamientos de Dios, que no son pesados, dice el autor de la primera carta de Juan. Claro, porque es que los mandamientos en la mentalidad del mundo hebreo eran sumamente una carga, era un yugo. Aquí no estamos hablando de esto, hablamos de no son pesados, mi carga es ligera. Recuerden lo que dice el Señor Jesús, carguen sobre sus hombros, carguen sobre sí mi yugo, porque mi carga es ligera. Eso es, exactamente, eso es la ligereza que da el amor. Eso es lo liviano de amar.
Claro que ustedes dirán, padre, a veces amar es difícil, es pesado también. Sí, pero en el sentido de que no oprime, el amor libera y el amor va ligado a la fe. El Evangelio. Lucas, cuidado, es el discurso programático. Lucas capítulo 4, versículos del 14 al 22. En aquel tiempo, con la fuerza del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hemos leído el inicio de Mateo, hemos leído el inicio de Marcos, y ahora leemos, algunos pasajes de Marcos, porque hemos leído el capítulo 6, no el inicio propiamente, y ahora leemos Lucas. ¿Para qué se encarna el Verbo? ¿Para qué nace Dios en medio nuestro? Para esto, el cumplimiento del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Él es el ungido, Él es el Mesías. ¿Para qué? Para devolverle la vista a los ciegos, para curar a los enfermos, pues para anunciar la libertad. Todos estos elementos son fundamentales porque lo que viene a hacer es anunciar la buena nueva. Acuérdense lo que hemos escuchado 3 días atrás, el lunes. Conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Esa es la buena nueva, el anuncio de liberación. Y Jesús está haciendo eso. Viene a liberar a los cautivos, viene a proclamar el año de la gracia del Señor. Él para eso está, para ser muestra de la misericordia de Dios Padre para con nosotros. La razón de ser de su encarnación es esa, si no, no tendría ningún sentido. Se encarna para liberar, se encarna para salvar, se encarna para mostrarnos la misericordia de Dios. Así que fijemos la mirada en Él, solo que cuidado, ¿no? Hoy leemos el versículo que dice que todo el mundo lo admiraba, pero acuérdense que acto seguido lo van a querer despeñar, lo van a querer botar allá de uno de los cerros donde estaba construido Nazaret. Bueno, nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Si fijamos la mirada en Él, no es para admirar sus palabras, es para cumplir sus mandamientos, es para cumplir con la vida. De nada sirve que nos llenemos de una profunda admiración, porque hay muchos que pueden admirar a Cristo, porque qué mensaje más lindo, qué profundo lo que nos dice, pero lejos de Él, no vivir la fe. El que cree en Él ama a los hijos de este Padre. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amor, fe, para que el Espíritu del Señor nos impulse, para que el Espíritu del Señor esté también sobre nosotros y nos haga anunciadores de la buena nueva en un mundo que lamentablemente se aprisiona a sí mismo, que se esclaviza, producto de las pasiones desenfrenadas, del afán de tener y de poder. Les invito a hacer oración. Habla el Espíritu y dice: ahora. Señala a Dios encarnado, encaminante de pasos incansables, ávido de vida, de paz y de justicia. Habla el Espíritu y acalla el ruido. Apunta al ciego y susurra: un día verás. Señala al preso y promete: serás libre. Acuna al herido y calma su dolor. Habla el Espíritu con estruendo o bajito, en palabras y gestos, en destellos divinos, y el que lo escucha se sabe enviado, se siente elegido, se comprende hijo. Habla el Espíritu y nos dice: ahora. Amén. Hoy se cumple, ahora se cumple esta palabra que acaban de escuchar. Por eso este texto tan lindo de José María Olaizola, que es el que ha escrito este poema. Que Dios les bendiga. Feliz jueves para todos. Pues hombre, no se les olvide, es el primer jueves de este año. El jueves siempre recordamos la institución de la Santa Eucaristía y el ministerio sacerdotal. No dejen de pedir por el aumento de vocaciones a la vida consagrada, a la vida sacerdotal. Bendiciones para todos.